Cordial saludo, bienvenidos al Facebook Live, al conversatorio del Facebook Live con un nuevo tema que es que tiene que ver mentiras o inventos de las personas o algunas personas con trastorno límite de personalidad. Antes de iniciar con el tema, les doy las gracias a cada una de las seguidores por escribirnos, por participar en los Facebook Live. Algunos seguidores a veces se preguntan por el interno, ¿por qué no lo llevé? Mi pregunta, si no voy a volver a preguntarle, no voy a volver a estar haciendo pues mis dudas o preguntas. Les pido disculpas, pero es que hay momentos es que entra tanto que muchas veces no hay tiempo como de tener una pregunta para poder leerla y avanzar en la siguiente. Pero créanme que si no puedo darles respuestas en el Facebook Live, en el conversatorio, por el interno se los daré. Créanme que sí, se los vamos a dar, la respuesta a sus preguntas, a sus dudas. Pero que es muy importante que, aclarar que no es que Eli no le guste, no le importa, a todos, créanme que a Eli y a mí nos importa todos y cada uno de nuestros seguidores, porque cada uno tiene una pregunta y eso es lo que hace la dinámica y la interacción en las redes sociales. Ustedes son muy importantes y eso hace que nos enriquezcamos con cada pregunta, cada consulta y cada participación que hagan cada uno de ustedes. Estaremos buscando pues la forma de cómo poder abordar las máximas preguntas, las respuestas a las preguntas y maximizar pues el corto tiempo que tenemos en el aire. El tema de hoy fue por una seguidora de México que pues no le dimos una respuesta por el interno, pero hizo la pregunta también al aire y vimos que nos han preguntado mucho sobre las mentiras de las personas borderline. Entonces elegimos hacer un tema sobre las mentiras o inventos que a veces genera o crea la persona o algunas personas con trastorno límite de personalidad. Deseo pues aclararles mucho a las personas con trastorno límite de personalidad que no podemos generalizar que son todas, porque cada persona es única y podremos tener características similares pero no iguales. Muy bien, entonces empezaré con el tema de mentiras o invento en algunas personas con trastorno límite de personalidad. Se debe partir primero que todo, estamos hablando de la persona con trastorno límite de personalidad. No estamos hablando con una persona que no tenga trastorno límite de personalidad, porque hay personas que no tienen este trastorno, pero son narcisistas y son también histriónicos. Y que ellos, pues, para fortalecer su identidad necesitan de organizar, modificar su imagen. Acá vamos a hablar exclusivamente de las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Algunas personas con trastorno límite de personalidad, debido al trauma que sufrieron en la niñez, y también depende de la edad de la niñez, y la forma como el niño desde su supervivencia o su mecanismo de defensa pudo salir adelante con la poca experiencia que tenía en el momento del trauma. Entonces, algunos niños que tienen que buscar la
forma, con la poca experiencia, para poder seguir sobreviviendo, uno de los mecanismos de defensa o de supervivencia es modificar la realidad o diferentes percepciones de la realidad. Sabemos que el niño antes de los 5 años o hasta los máximos los 6 años es algo de proceso normal del crecimiento del niño. Ellos magnifican los contextos, magnifican sus experiencias. Recuerden que el niño está en medio de personas adultas o gigantes, y en la medida en que el niño va acomodando cada experiencia en el día a día, con lo poco de conocimiento que tienen, ellos van magnificando y van modificando cada realidad. A medida que el niño va avanzando, al niño se le va enseñando a que no que es un mentiroso, sino que no inventes, estás inventando, ¿ya? Porque los niños son muy creativos. Allí es donde muchas veces las personas con trastorno límite de personalidad sufrieron el trauma en esa etapa de la niñez. Y a medida que van avanzando, sus percepciones de la realidad, ellos van acomodando y van como adquiriendo, llamemos así, un nuevo lenguaje, y desde ese nuevo lenguaje van modificando esos diferentes escenarios partiendo de su propia realidad. Cuando hablo de su propia realidad, estoy hablando dependiendo del mecanismo de defensa o de supervivencia del niño para poder complacer al adulto, ¿cierto? Para poder llegar que el adulto les atienda o para poder llegar a que el adulto no los castigue o a que poder llegar que ese adulto escuche al niño, ¿cierto? Sea escuchado. O sea, puede haber diferentes temas allí del porqué de inventar historias, inventar y reinventar su realidad. Pero acá estamos hablando de que la persona que hizo, la seguidora que hizo la pregunta, estamos hablando de una persona adulta, ¿ya? Esta persona adulta todavía sigue magnificando y sigue cambiando la percepción de la realidad. Primero que todo, eso hace parte de algunas personas con trastorno límite de personalidad. El de inventar o el de la mentira. ¿Por qué? Porque eso hace parte de poder como ir aferrándose como a su estructura, a su poca identidad que el niño en ese momento del trauma pues se paró, se estancó, y el niño pues tiene que seguir sobreviviendo. Pero ya en la etapa adulta, como ya tiene más experiencia, tiene más interacción, este adulto lo que hace es reinventar y modificar escenarios, reinventar y modificar escenarios. Aquí la persona que ya es adulta quiere decir que además de tener el trastorno límite de personalidad, la persona es mitómana. Te vas a modificar de los diferentes escenarios, tú le vas a decir, pero vení, es que la experiencia que te estás contando no sucedió así. Esa experiencia sucedió con fulanita o peranito de tal y fue así, así, así. Y él perfectamente, mientras que tú le estás hablando, ya está modificando tus palabras y te está llevando a un siguiente nivel donde él puede decir, sí, es muy posible, pero a ti te faltó ver esta otra parte que a mí se me tocó. A mí me tocó ver, a mí me tocó vivir. Pero igual sigue estando en la etapa del niño. Esta persona sigue estando en la etapa del niño. ¿Por qué acuden a ello? ¿Por qué acuden a esas mentiras?
Primero que todo, es muy importante, es demasiadamente importante, o sea, construir una identidad para adquirir una imagen. Repito, construir una identidad para poder verse ellos y tener su propia imagen. Como en el trauma fue desde, digamos, en una etapa del niño más bien casi antes de los 6 años, aquí no hay una experiencia avanzada, llamemos así, para que el niño pueda tener una estructura de la realidad. Ah, pero es que esta otra persona, el trauma no fue en la primera etapa del niño. No, eso fue en la segunda etapa. Ah, eso fue a los 11 años, eso fue a los 10 años, eso fue a los 13 años. También. Dependiendo del trauma, dependiendo de la experiencia que el niño o la niña tuvo, o el menor de edad, esto lo hacen como supervivencia. Lo hacen como una forma de ellos poder pertenecer primero que todo a ese círculo o a ese contexto dentro de esas relaciones sociales. Y segundo, porque cada vez que ellos ven a las personas no TLP, no nos entienden o nosotros no nos entendemos a ellos. Cuando no hay un adecuado entendimiento, que hace algunas personas con trastorno límite de personalidad, ajustar, inventar o decir una mentira para poder fortalecerse en ese contexto, poder pertenecer a ese contexto y además fortalecer una imagen que ellos no tienen porque ellos no se ven. La gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no se logran ver. Entonces ellos necesitan modificar esa realidad. ¿Son conscientes? No, no son conscientes. ¿Por qué? Porque las mentiras es como una bolita de nieve. Imaginemos una bola de nieve pequeñita que ruede por la nieve y va rodando y a medida que va rodando se va agregando más nieve, y esa bola que era tan pequeñita se convirtió en una bola demasiadamente grande. Entonces, como ellos no tienen la claridad de esa dimensión, de decir es que si yo digo esta mentira, a lo mejor se me va a caer, a lo mejor alguien me descubra, a lo mejor alguien que estuve en ese lugar me va a decir, no, no fue así, yo estuve allí, o estás hablando de mí, y lo que yo viví fue algo diferente. Ellos no tienen esa capacidad como de poder ir como enhebrando, como entretejiendo entre una realidad y la siguiente realidad. No, ellos lo van diciendo y lo van expresando tal cual como las imágenes se le van llegando a su cerebro, y ellos simplemente van repitiendo esas imágenes que va apareciendo en su cerebro. Es allí donde es muy importante, demasiadamente importante, el ser conscientes de lo que hablan y cómo lo dicen, para poder entrar entonces a una reeducación. Esa reeducación emocional se hace si, solamente si la persona con borderline quiere reaprender y acepta que posee un problema y que es necesario que él tome acciones en ese problema para mejorar. No lo puede hacer la persona que está al lado de ella, de esta persona. ¿Por qué? Porque el problema viene de atrás y es la persona borderline. Entonces no puedes asumir, ayudar, a no ser de que la persona permita que posee un problema y que es necesario solucionar. ¿Qué pasa con estas personas? Que las mentiras para ellos es fortalecer como su identidad, es fortalecer una personalidad, fortalecer una imagen.
pero ¿por qué en esa forma? Sencillo. Para cualquier ser humano, o sea, los humanos definitivamente somos seres sociables, somos seres de relaciones y relaciones y relaciones, y esas relaciones son sociables. Como a partir del trauma le quitaron la posibilidad al menor de edad de poder seguir construyendo y fortaleciendo su identidad, entonces no hay una imagen muy clara de sí mismos. Por eso es que ellos hablan de que no se ven, de que su estómago es un vacío y es un dolor emocional, pero ellos no logran tener claridad que allí hay vísceras, por ejemplo, u órganos. Ellos no se logran ver, poco utilizan el espejo para poder ver, observarse, porque si se ven ante el espejo no les dice nada porque no se logran ver. Entonces, para ello es muy importante que ellos tengan esa claridad y que en realidad poseen un problema y que es un problema personal, no es un problema que la persona, el otro, la culpa o buscar culpables, porque es solamente de sí mismo. En la medida en que él se vaya haciendo, digamos, cargo de que en realidad durante el día, durante la semana, utiliza muchas mentiras y que algunas mentiras son son sin sentido, no tienen como una justificación, sino que simplemente ellos lo hacen porque están en supervivencia, y que no necesitan echar mano a la mentira, pero para ellos sí, porque hace parte de poder tener la imagen que en el contexto él, o que en ese entorno él lee, pero es una percepción propia, es una percepción de su propia realidad, lee y empieza él a modificar esos escenarios para él lograr verse para que lo vean, lograr verse para que lo vean. Entonces, si esta persona dice, bueno, listo, yo poseo un problema, soy borderline o tengo TLP, es allí donde entra entonces la reeducación de las emociones para que él pueda sanarse. ¿Que la mitomanía se cura? No, no se cura. ¿Que el borderline o el trastorno límite de personalidad se cura? No, no se cura, pero sí se sana. Sí se sana. Y es reeducando estas emociones. Cuando la persona empieza a reeducar sus emociones, donde él va a empezar a escucharse a sí mismo, va a encontrar su propio tono y timbre de voz, va a encontrar su propio sentido desde el tono de voz, él inmediatamente puede empezar a escucharse y a hacer él mismo los cambios necesarios. Claro, esto debe ser guiado por una persona o por un psicólogo especialista en borderline para que pueda ayudarlos. ¿Por qué? Porque no podemos tratar la mentira solamente la mentira, y porque es que ellos tienen pensamientos muy o sea, muy de grandeza, y que son demasiadamente elocuentes cuando están contando sus versiones. Y no podemos tomar solamente, es que él es histriónico y él es un narcisista, ¿cierto? No podemos tratar a la persona borderline separando el trastorno límite de personalidad y solamente tratar el mitómano desde su grandeza o de su narcisismo, ¿sí? O de su parte histriónica. No, hay que ir definitivamente a tratar primero el trastorno límite de personalidad, y en la medida en que se trate el trastorno límite de personalidad, la persona va disminuyendo, va siendo consciente, va disminuyendo, va siendo consciente y va construyendo su identidad, la que en ese momento se atoró en el momento del trauma. Se atoró y no siguió avanzando en ese crecimiento, un crecimiento normal como cualquier niño sin el trauma, sino que ahí le toca empezar a reeducar sus emociones. Al reeducar sus emociones, él se va a reeducar, va a poder llegar a tener unas relaciones sociales estables,
y no va a necesitar ya más de las mentiras porque él ya se logró ver. Él no necesita buscar una imagen, una personalidad diferente a la que ellos ya tienen porque quieren pertenecer. Esto allí hace que la persona borderline se haga cargo de sí mismo. Entonces, cuando ellos empiezan a hacerse cargo de sí mismos, empiezan a mejorar ese estado de mitomanía, ese estado de ver o tener unas percepciones diferentes de la realidad por su trauma y a empezar a verlo con la realidad, como lo ve el resto de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Allí entonces él va a entender, la persona borderline va a entender que no es que los no me entienden, es que usted no me entiende, es que los no borderline no me entienden, sino que va a ver que su forma de ver el mundo, su entorno en el que lo puso en el momento del trauma de supervivencia, ¿cierto? Que lo puso en un estado de ataque, va mermando, y a la medida que va mermando, él simplemente se va a dar cuenta, la persona borderline se va a dar cuenta que no necesita tener la mentira para fortalecer una identidad y fortalecer imagen y personalidad. Es la única forma que se puede, ir controlando conscientemente, no reteniendo, sino controlar conscientemente sus imágenes, sus diálogos y utilizar entonces el tercer cerebro, que es el tercer cerebro, es el de lo ejecutivo, y empezar a mirar con la lógica, con la razón. Pero esto se logra, vuelvo y le repito, con una terapia especializada en borderline, y recuerden que las terapias son lentas y largas, son procesos lentos y largos. Allí es donde la persona borderline debe de ser consciente para llegar a sanarse, llegar a tener conciencia, tercer cerebro, conciencia de que lo que veía y como lo veía estaba distorsionado, ¿ya? ¿Qué debe hacer entonces la persona, como dice la seguidora de México, que no le importa decir una mentira tras otra mentira y no le importa siquiera si le dice, no dice, oye, eso no es así, oye, eso no puede ser, eso es ilógico lo que decís? ¿Por qué? Porque él está tan convencido, como dice ella, es que está tan convencido de que así fue y así pasó, que así es. Vuelvo y les digo, todo depende de la percepción de la realidad en que el niño o la niña le tocó a partir del trauma poder sobrevivir. Y que cuando ya llegan las relaciones sociales y cuando ya llega la primaria y cuando ya llega la secundaria, que empiezan a haber unas diferencias muy grandes, que ellos no pueden hablar de sí mismos porque no se logran ver, entonces ellos inventan un escenario para que ese escenario va muy aunado a las personas que están muy cerca para poder ellos pertenecer. Que son conscientes de decir las mentiras. A veces, muy pocas veces son conscientes. ¿Cuándo pueden ser conscientes? Pues cuando la persona no borderline, con toda la calma, porque no pueden gritarle, no le pueden subir el tono de voz, no le pueden quitar, digamos, esa mentira que acaba de decir, sino con un lenguaje muchísimo más de respeto, de que él pueda entender, pueda verse en lo que él dijo y la diferencia de como la
persona no borderline lo está abordando, darse cuenta que acaba de decir algo que no está ajustado a la realidad. También son muy pocas personas borderline que pueden verse en ese momento para empezar a hacer el cambio necesario para no utilizar más la mentira. Entonces, esto lo hace totalmente inconsciente como las reacciones que ellos tienen cuando ellos se sienten atacados, totalmente. Es que él inventa porque él dice que yo le dije una palabra y yo no le dije esa palabra, yo le dije otra palabra, pero ellos lo entendieron como un ataque y la palabra de ataque para él es esta, que así lo dijo y así fue y así es para ellos, ¿ya? Entonces, para eso, vuelvo y les digo, también es muy importante que las personas no borderline se eduquen, adquieran este conocimiento, para no entrar en unas discusiones bizantinas con las personas borderline, porque acaba de decir una mentira. Por ejemplo, hay personas que no aceptan una mentira, ¿cierto? Entonces se enganchan en unas discusiones donde no hay quien gane, pero sí hay muchas pérdidas emocionales, ¿cierto? De amistades, de familia. Entonces, para eso es muy importante ir adquiriendo el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que a la par de que la persona borderline van siendo conscientes de que poseen un problema y de que hay que reeducar sus emociones, al mismo tiempo la persona que está al lado de la persona borderline, que convive, que es su novia, su novio, su esposa, su esposo, su hermana, su hermano, su amiga, su amigo, también debe de empezar a adquirir este conocimiento para que le ayude a la persona borderline a que, como hacer contención emocional y llevarlo a un punto donde él se logre ver y él empiece a discernir sobre lo que él contó, cómo lo vio y la realidad. ¿Ya? Entonces se necesitan que ambos, tanto personas borderline como personas no borderline, adquieran el conocimiento para poder ayudarse mutuamente. Espero que la pregunta que quedó como ahí sin terminar de explicarse hoy en el aire, pues hoy pueda tener una explicación mucho más concreta a las preguntas o a las inquietudes de la seguidora. Muy bien, ahora pasamos entonces a las preguntas que hacen los seguidores y que Eli nos va a ayudar a leerlas. Hola, Eli. Hola, doctora. Hola a todas las personas que se han conectado por TikTok y Facebook en este live. Las personas de TikTok, si nos pueden acompañar dándole like a la pantallita, le agradeceríamos. Por acá empezamos y nos dicen: buenas tardes, doctora, feliz de continuar aprendiendo sobre el trastorno límite de la personalidad para poder aplicarlo en mi vida y la de mi ser querido. Ok, gracias por estar con nosotros. Por acá preguntan: ¿ellos se dan cuenta que lo que dicen es mentira? ¿Lo hacen para manipular? Les recuerdo que ellos se quedaron en la etapa del niño. Ellos son excelentes en las habilidades duras. Las habilidades duras es la parte técnica intelectual que lo genera una profesión o un quehacer. Pero en la parte emocional, ellos se quedaron en la etapa del niño. Cuando ellos están utilizando la mentira, es porque se quedaron en la etapa del niño y él es un niño. Para que ellos sean conscientes se necesita una madurez, o sea, que la edad cronológica y la edad psicológica estén niveladas. Para que ellos sean conscientes es muy importante que ellos avancen en su edad psicológica. Que es que ellos mienten hasta para atrapar y para que la pareja no se vaya o para que su ser querido no se vaya. Sí, pero lo hacen como un niño. Como cuando el niño, la mamá a la edad de los 3, 4 años, tenía que irse a trabajar, pero el niño sentía que le dolía el estómago, ¿cierto? O el niño inventaba que había un monstruo, o que el niño inventaba que en la clase había
un niño que lo maltrataba. Es exactamente lo mismo. Cuando ellos están mintiendo, están en la etapa del niño. No son conscientes. Simplemente son esos niños maliciosos, chistosos, pero al mismo tiempo inconscientes. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, gracias por hablar de estos temas. Gracias por ustedes estar acá. Doctora, efectivamente reeducarse y escucharse, saber lidiar con estos momentos pico, ¿cómo lo llamo? Yo aprendí a identificar esos episodios e ir manejando dichas circunstancias. Incluso me sorprendo si hay mejora, incluso con mi entorno. Qué bien, gracias por participar y contar sus experiencias, tu experiencia, gracias. Por acá por el Facebook nos dice, gracias doctora por ayudarnos a comprender a nuestros familiares con TLP. Gracias a ustedes por escucharnos. También nos dice, bendito sea Dios por las personas que hacen una familia sin sabiduría emocional y espiritual. Esas son las consecuencias. Cuando no hay un entendimiento claro, cuando no hay un conocimiento claro, sí termina uno como todos dos intoxicando el ambiente. Sí, es que empieza el borderline, sí, pero tú también continúas, tú no eres borderline, pero tú continúas y te enganchas en el otro. Entonces, la parte tóxica no es solamente de la persona borderline, también lo hacemos nosotros no borderline. Por acá nos dice, me ha tocado ver que la persona con TLP miente y difama a otras personas solo porque les afecta ver su felicidad e intentan degradarlas a través de historia e inventos malos. ¿Por qué lo hacen? ¿Alguna vez sienten remordimiento? Muchas gracias, doctora. Mírame, hay una etapa del niño que le llamamos los psicólogos los niños tiranos, ¿cierto? Entonces el niño tirano inventa que la mamá es una bruja, que el papá es un ogro, que el papá gritó, tiró cosas, que maltrató a la mamá, que me maltrató, ya. Y los niños inventan. Pero ahí es ¿por qué? Porque el niño no tiene una experiencia más avanzada y apenas está aprendiendo lo que es la convivencia, ¿sí? Y aprendiendo lo que son los límites, lo que son las reglas, lo que son las normas, ¿cierto? Y ahí los niños se rebelan y no quieren seguir ni normas ni reglas. ¿Qué hace el papá? Hasta que el niño, los papás y mamás, hasta que el niño no introyecte la norma, no introyecte la regla, no para el castigo, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué pasa? Que él es borderline o que ella es borderline. ¿Y qué hace? En medio de una, llamemos así, una dificultad del borderline, necesita a su pareja ya para allá, necesita a la mamá ya para allá. La persona uno borderline está cansada porque la persona borderline es demasiadamente demandante, como un niño, ¿cierto? Es hipervigilante como un niño. Entonces ustedes han visto las historias que dicen, no, pero tú cuando eras pequeño yo no podía entrar al baño sola porque tú entrabas conmigo al baño, ¿ya? Es exactamente lo que pasa con las personas que están grandes, no digo adultas, pero que están grandes, pasan de 20 años, 35 años, que son grandes pero no tienen la madurez psicológica para decir, bueno, tengo 35 años, la edad de 35 años ya no es para estar siendo hipervigilante, para no hacer las demandas y para no inventar, ¿cierto? Ellos no tienen esta capacidad, sino que ellos, el impulso, o sea, se dejan llevar por el impulso, o sea, sale la emoción y la emoción no tiene ese autocontrol. Entonces, como no tiene ese autocontrol, empieza la ira, la mentira, la rabia, el asco, empieza a distorsionar la imagen de la otra persona, pero no porque ellos quieren difamarla ni distorsionarlo, no, es porque quien está hablando es primero que todo un dolor emocional y ese dolor emocional hay una ira y esa ira hace que
o sea, que la imagen de la otra persona la desdibuje, lo que es la otra persona se desdibuje. Pero que eso es malo, sobre todo ahora que hay redes sociales y que me divulgan en el Facebook, me hacen en mi Instagram, otras en TikTok, o todas las redes sociales hablan mal de mí. Sí, porque está hablando la ira por esa persona, porque ahí está el niño o está la niña hablando, difamando y distorsionando. La niña, no el adulto. Porque si fuera un adulto que estuviera con sus emociones controladas, puede sentir cualquier malestar, podemos hasta sentir rabia, pero nos vamos a controlar. Podemos decir nosotros mismos, esta persona es mala, esta persona es asquerosa, ¿sabes? Pero nos controlamos, ¿cierto? Y podemos continuar hablando, podemos hablar del malestar, podemos hablar de la situación, pero no agredirla a la otra persona verbalmente. Pero nosotros lo podemos porque nosotros no tuvimos ningún trauma, no tenemos una herida abierta, una herida psicológica abierta. Ellos sí tienen la herida psicológica abierta. Quiere decir que no han, o sea, sí han ido mucho a muchos psicólogos, discúlpeme, pero no han llegado al momento del trauma y hay que ir a la herida para sanarla. Es como cuando uno tiene una herida física. La herida física ya se infectó. Primero que todo hay que empezar a limpiar hasta que pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y tiene que quedar tan limpia esa herida que para que pueda sanarse y cerrar por segunda intención, o sea, por sí misma, necesita limpiarla. Aquí no, aquí todavía psicológicamente la herida está abierta y no se ha ido al momento del trauma para limpiar esa herida para que cierre por segunda intención. ¿Cómo sería el cierre de la segunda intención? Con la terapia y con las técnicas terapéuticas. Con una terapia de reeducación, con una terapia del hacerse cargo de sí mismo, con una terapia donde él acepte o ella acepte que posee un problema y que mi problema mental se llama trastorno límite de personalidad o borderline y que esto que me está afectando, esta herida que me está afectando, ya llevo tantos años cargando una herida emocional abierta y ya es hora de cerrarla. Es la única forma que se puede sanar. Entonces, mientras que no se sanen, van a seguir siendo niños o niñas rebeldes, agresivos, grandes. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿se puede curar el TLP para siempre? No se puede curar. Vuelvo y le repito. Es una herida abierta. Psicológicamente hay una herida abierta. Para poderla sanar es como con las heridas físicas. Se debe cerrar por segunda intención. Hay que ir y limpiar. O sea, limpiar ese momento histórico para ellos que fueron tan duro, tan difícil de procesar en su momento. Lo debe procesar y traerlo a la realidad, a la edad actual. Cuando ellos hacen esto, que a veces es muy difícil, no es fácil, pero no es imposible, ellos empiezan a caer en cuenta que se quedaron en la etapa del niño, del momento del trauma, que fue a los 5 años, a los 10 años, a los 7 años, a los 2 años o al año, y que necesariamente hay que empezar a fortalecer esa identidad para que se alinee a la edad de 25, 30, 40, 50, 60 años y puedan alinearse. Ahí se cierra por segunda intención. Ahí se sana. Va a quedar, cuando una herida física se cierra por segunda intención, va a quedar ¿cómo se puede decir eso, Eli? La herida. La herida, o no es la herida, o sea, la cicatriz. La cicatriz. Va a quedar la cicatriz, pero esa cicatriz ya está sana. Así va a quedar en la herida psicológica. Va a quedar una cicatriz, pero ya sana. Dije sana, no curada, sana. Pero para poder llegar a ser sana la herida, es cuando hay un propósito real, verdadero de la persona
que sufrió el trauma y diga, sí, poseo esta enfermedad mental y me hago cargo de mí misma o de mí mismo. Y ya voy a empezar a trabajar esta herida psicológica. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, mi expareja es psicólogo y me decía que yo tengo TLP. ¿Cuáles son las características de una persona con TLP? Mírame, las características más importantes que la podemos encontrar en la Biblia de los médicos y de psiquiátricos y de médicos general, que se llama el DSM-4 o el DSM-5, estamos hablando de que hay una ira inapropiada, una impulsividad, que cualquier palabra los detona y los detona en una ira. Hay un miedo al abandono, hay un vacío emocional y un vacío en el estómago, hay un dolor que no para el dolor, hay demasiada euforia, hay distorsión de la realidad o de mentiras. Bueno, estas son algunas de las más importantes características que hay en la persona TLP. Uh-huh. Por acá por el WhatsApp nos están escribiendo y nos dicen, doctora, muchas gracias por este live, muchas dudas que tenía quedaron aclaradas, gracias de verdad. Gracias por estar acá. Nos dicen, cuando estoy discutiendo con mi pareja, no puedo evitar llegar a los golpes o a herirlo con palabras. Siento que en ese momento mi cabeza se nubla. Quisiera saber si existe algún ejercicio que me permita respirar para no ser así. Después siento una culpa muy grande que me entristece. Muchas gracias por todas sus pláticas, me ayudan mucho. Gracias por estar acá y gracias por compartir tu experiencia y pues, y participar. Bueno, mírame, hay un ejercicio, primero que todo, es necesario, si en realidad deseas sanarte, es importante que busques un psicólogo especialista en borderline, que el psicólogo te lleve a través de la línea histórica, a través de tu biografía, a través de tus momentos históricos, qué fue lo que te generó el trauma y empezar a sanarlo, empezar a limpiar, y a sacar. Allí hay unas técnicas que creo que esas técnicas, algunas son muy conocidas, son muy generales, como el mindfulness, pero hay otras que utilizamos técnicas muy o sea, que nos han ayudado a ver qué funcionan estas técnicas, ¿cierto? Una es taparte el oído, que yo lo he dicho mucho en los conversatorios. Tápate uno, no los dos oídos, tápate un oído. Busca de esos oídos de gomitas, que hay un tapaoídos, que son muy blanditos, y te lo tapas muy bien. Escúchate todo el día. Te lo vas a quitar para bañarte y te lo vas a quitar para acostarte. De resto, vas a estar todo el día. Si vas a trabajar, con el tapaoídos. Si vas a la calle a hacer alguna diligencia, con el tapaoídos. Si vas a quedarte en la casa, así sea sola o solo, con el tapaoídos. Allí vamos a encontrar se van a empezar a escucharse y a verse. Cuando esto suceda, entonces me escribes. ¿Por qué? Porque es que cada paciente es único. Y cada paciente va a percibir, va a ver o va a escuchar o va a hablar cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, es muy importante, por eso les digo que es muy importante es tener esa guía o ese apoyo del psicólogo, especialista en borderline, para saber qué te escuchas, cómo te escuchas, qué sientes, qué no sientes, qué te ves, qué no te ves y que el psicólogo te pueda ayudar. Claro que esta técnica es mía, es una técnica que me ha ayudado muchísimo con terapia psicológica. Me escribes
me escribes y ahí te voy ayudando. Pero lo ideal es que tú estés en terapia psicológica, especial con un especialista en borderline. Por acá nos preguntan por el TikTok. Y si el individuo con TLP dice la verdad, ¿no se le cree? O sea, estará etiquetado como mentiroso. Así es que yo sepa, no todos mienten patológicamente. ¿Sí entiendo? Sí, pero vuelvo y les digo. La persona con trastorno límite de personalidad cuando se está en un escenario, se está en una convivencia, hay unas palabras que a ellos los detona. Hay que mirar cómo te detona o cómo se detona la persona con quien tú estás o si eres tú, ¿ya? Y puedes decir la verdad, claro que sí, pero tu verdad es una verdad tuya, más no la realidad del contexto. ¿Pero por qué? Porque tú estás en un caos emocional, estás con una herida abierta, con mucho dolor, más, o sea, la herida abierta psicológicamente es más dolorosa como si, o sea, más dolorosa que el dolor físico, ¿ya? Y debido a ese dolor y a ese inmenso dolor que todavía no se ha trabajado en psicología, tu verdad es tu verdad y es real. Claro que es real. Pero si yo que no sé de borderline, no sé de TLP, yo viví exactamente, estuve allí y yo no te alcé la voz, yo simplemente hice este gesto, pero tú sentiste que te golpearon. Y tú puedes decir, me golpearon. Y eso puede ser verdad para ti, no para el resto de las personas que están alrededor y que no son borderline. Por acá por el Facebook nos están preguntando, buenas tardes doctora, ¿el psicoanálisis puede ayudarme a entender cómo tratar a mi pareja con TLP? ¿Cuál es la mejor terapia para los que tienen TLP, cognitivo-conductual o humanista o psicoanálisis? El psicoanálisis no te va a servir. Eso ya está dicho desde 1948, algo así, la primera persona que habló del borderline. Era un psicoanalista, le enseñó estuvo con Freud, pero es necesario lo cognitivo-conductual, es necesario esa terapia y es necesario llevarlo a una dialéctica, es necesario, no el psicoanálisis, no la humanística, no la Gestalt. Ahora bien, el psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad debe de saber psicoanálisis, debe saber la parte humanística o transpersonal, debe de saber de la parte holística, debe de saber, por ejemplo, la de decodificación, debe de saber la Gestalt, porque él va a utilizar todas estas métodos con el paciente. Sí debemos de saber todas las técnicas y los métodos. Okay. Por acá por el Facebook nos preguntan, ¿qué hacer cuando a la pareja con TLP le parece amenazante los celos y posesividad de su pareja? Y cada vez que su pareja siente celos, la persona con TLP siente que la persona celosa la va a asesinar y cosas así como paranoias o episodios psicóticos o cosas exageradas. ¿Esto es un comportamiento del trastorno TLP? Sí, eso es un comportamiento del trastorno límite de la personalidad. ¿Pero por qué? Porque eso dio un trauma y dentro del trauma hubo un engaño y dentro de ese engaño hubo una mentira y dentro de esa mentira y ese engaño es muy probable que haya sido una persona adulta de su entorno, ¿ya? O si no fue dentro de su entorno, supo muy bien ganarse al niño, ¿cierto? Entonces ellos, claro, a medida que van avanzando en edad, pero no, en edad cronológica, pero no en edad psicológica, ellos con cualquier pensamiento o con cualquier movimiento o gesto o palabra que ellos sientan que lo van a abandonar, ellos inmediatamente se vuelven hipervigilantes, como cualquier niño cuando el niño se va la mamá o el papá para trabajar y
y no quieren que se vaya. Es exactamente, la diferencia es que un niño no tiene ni la fuerza ni los mecanismos de defensa que pueden tener la persona grande. Esa es la diferencia, pero siguen siendo niños. Por acá por el Facebook nos dicen, entiendo doctora, muchas gracias por su respuesta. Nos dicen, buenas tardes doctora, mi expareja TLP, en el momento que hablamos de retomar la relación, hay ocasiones que está de acuerdo, pero llega a un punto que la culpa es mía, es decir, que yo lo eché, yo lo abandoné y lo dejé. En ese caso, ¿qué me recomendaría hacer? Ya que lo escucho, pero no me engancho sus emociones. Se debe mantener el contacto cero. Y en el caso, ¿cómo puedo decirle que se haga responsable de sus emociones sin lastimar sus sentimientos? Para usted lograr hablar con ella, hacer ser como esa persona que la puede ayudar en esos momentos de crisis, es necesario que tú vayas donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, aprendas, adquieras el conocimiento, adquieras y empieces a leer qué está pasando. Ojo, no dije que vigilen, una cosa es vigilar, otra cosa es leer. Cuando uno empieza a leer, empieza uno a hacer unas lecturas objetivas y ahí empieza uno a apoyarlos, ¿ya? A ayudarles a hacer la contención emocional y a saber cuáles serían las palabras con que ellos se conectarían para que escucharan y se pudieran como calmar un poco, ¿cierto? Pero allí el hecho de que tú no te enganches, ahí puedes generar, digamos, para ellos es que no la ames, para ellos es que no le importes, para ellos, o sea, ellos de todas formas te van a llevar a otros estados o a otras palabras que siempre confunden un poco, pero para ello necesitas la terapia y adquirir el conocimiento para que la apoyes. Ok. Por acá, por el Facebook nos están diciendo, ¿la persona codependiente es lo mismo que la persona TLP? Hay que ser muy claros, demasiadamente claros. Hay personas codependientes que no tienen TLP, ¿ya? Y hay personas, y las personas con trastorno límite de personalidad, sí. ¿Pero por qué? Porque ellos vivieron un abandono, vivieron un engaño, vuelvo y le repito, vivieron unas situaciones muy traumáticas en ese momento de su infancia. Pero no todas las personas codependientes son TLP. Ok, por acá por el TikTok tenemos varias preguntas. Por el TikTok nos dicen, de hecho caigo en el otro, dice, yo tengo TLP y no digo mentiras, de hecho me enfadan las mentiras, ni decirlas ni que me las digan, de hecho caigo en otro polo, creo todo lo que me dicen, por eso luego me agarran de tonta. Yo siento mi dolor como si todo pasó ayer. Me siento como una niña sola, angustiada y vacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que gracias por participar y contarnos tu experiencia. ¿Qué pasa en este caso puntual? Tiene muchísimo que ver en el momento del trauma quién fue la persona quien le propició ese trauma, ¿cierto? Segundo, ¿qué pasó a qué edad pasó ese trauma? ¿Cómo ella sobrevivió, llamemos así, sobrevivió a ese caos que todavía está hoy, sigue el caos emocional, y cómo ella pudo sobrevivir ante esa experiencia? Es muy necesario, demasiadamente necesaria, que usted busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que usted empiece a sanar la herida. Ya es hora de que empiece a cerrarse esa herida por segunda intención. Hola, la herida, le estoy diciendo,
sanar la herida por segunda intención. La segunda intención es que la persona borderline o la persona con trastorno límite de personalidad se haga cargo de sí mismo y haga el tratamiento psicológico y vaya al momento del trauma y empiece a sanar, hasta que cierre por segunda intención. Que la segunda intención sería tú. Ok, por acá nos dicen, creo que mi ex tiene TLP y me dijo que lo iba a matar, igual que el caso que comenta. Y buscaba discutir cuando le decía que no le quería hacer daño, buscaba contacto sexual. ¿Es normal? Lo que pasa es que es tan general lo que estás preguntando que no me dejas ver con claridad qué es. Pero es muy importante, demasiadamente importante, saber que la persona borderline va a utilizar cualquier mecanismo de defensa para que su objeto de amor no se aleje. Okay. Bueno, vamos terminando. Por acá nos dicen, doctora, ¿cómo me acerco a mi novia que tiene TLP, pero parece que me odia? Si deseas acercarte, ve a un psicólogo especialista en borderline, aprende, adquiere conocimiento, adquiera técnicas de abordaje para la persona con trastorno límite de personalidad. Ok, por acá nos dicen, ¿el borderline puede ser malvado? Sí, pero recuerden que eso fue en la infancia, en la primera infancia, y recuerden que los niños son tiranos, y ahí se quedó la persona, y sí pueden ser malvados. Ok, vamos a ver por acá por el WhatsApp. Bueno, doctora, mi hija, el padre y la prima hermana tiene TLP. ¿Hay posibilidad de curarse? A ver, todo tiene, o sea, no tiene cura, pero sí se puede sanar, ¿ya? Se sana es cuando la persona borderline, cuando la persona tiene la enfermedad y ya se dio y quiere avanzar y quiere salirse de ese dolor emocional y sanarse. Claro que sí se puede sanar. No hay cura, pero sí se puede sanar. Ah, ok, ya entendí. Por acá hay una pregunta por el WhatsApp. Ahora es que caigo en cuenta. Quisiera consultarle a la doctora. Mi familiar, ¿sería bueno decirle que puede ser que padece este trastorno a pesar que no se llegó a diagnosticar? Lo ideal es que vaya donde un especialista, bien sea un psiquiatra o bien sea un psicólogo, para que le hagan el diagnóstico. O sea, no nos pongamos a hacer diagnósticos cuando no sabemos del tema a profundidad y no somos especialistas en ello. Entonces lo ideal es que vaya ella y que ella, ahora bien, que tú le puedes decir, mírame, estoy leyendo este libro, estoy viendo estos videos, estoy viendo estos tal cosa, quiero que lo veas porque yo veo que ahí hay algo muy similar a ti. Eso es otra cosa. Por acá por el TikTok nos preguntan rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre curarse y sanar? Curar es cuando esa enfermedad jamás volverá a aparecer y no deja ningún rastro, ¿ya? Y sanar es que hay un rastro, esa enfermedad o esa herida dejó un rastro, dejó una cicatriz, pero esa cicatriz se cerró por segunda intención. En la parte psicológica, fui a donde el psicólogo, descubrió en qué momento fue el trauma, trabajamos el trauma. Esto es un proceso lento y largo. Créanme, es lento y muy largo. Y se puede sanar. Y la última pregunta para terminar acá, ¿cómo manejar la rabia al discutir con mi pareja para no llegar a los golpes o herirlo con palabras? Yo creo que esta se respondió ahorita. Okay. Sí, ya fue respondida por el WhatsApp.
Por acá preguntan rápidamente, ¿por qué siento tanta irritabilidad? Por la herida emocional que te generó el trauma. Y nos dicen, doctora, yo tengo TLP, pero aún no puedo explicar por qué tengo tanto miedo a que me abandone. Porque todavía no has ido a terapia o no has encontrado el terapeuta, el psicoterapeuta que te lleve al momento del trauma, lo puedas trabajar, ser consciente y sanar. Y ya voy. Y por acá por último nos dice, ¿a dónde se quiere llegar cuando un TLP tiene un brote con llanto, hostilidad, manipulación y finalmente victimismo? Pero al terminar se ve tan calma y sonriente como si nada. Porque ella tenía un dolor emocional tan grande y tan profundo que tenía que drenarlo. Cuando ya lo logró drenar, como tú, que te puso de saco de boxeo, ya llegó la calma y llegó la sonrisa. Pero tú adquiere conocimiento, ve a terapia con un especialista en borderline, para que entiendas eso. Listo, doctor. Listo, ahora sí. Bueno, les agradezco muchísimo que estuvieran acá. Gracias por cada una de las preguntas y la participación de cada uno de ustedes. Muchísimos éxitos y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema.